Tenemos el placer de darle la bienvenida a Guillermo Moreno. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes y compartir esta mañana. ¿Primera vez que venís a Futurock? Parece que es la segunda. Ah, mira, nos cagó. Pero hace algunos años. Vine con mi hija acá. Ajá. Debatimos sobre algunos temas, pero no... estaba una niña que hacía... Puede ser Julia Mengolini. Puede ser. ¿Tu hija qué edad tiene? Sí, está en esa edad, tiene 40, 38, 39. Ah, está bien, bueno. Sí, me acuerdo por las mesitas, estuvimos acá sentados. ¿Ya desayunaste? Sí, desayuné, pero ahora nos vamos a tomar un café entre todos. Sí, sacó plata Moreno, dijo, toma, yo pago, porque nosotros medio pobres, le ofrecimos un vaso de agua nada más. Pero un vaso de agua un domingo a la mañana, imagínate. El gobierno de Alberto Fernández tiene un escaso nivel de distribución del ingreso. No genera. No es que no distribuye, no genera. Ese es un error, pero vos sabés que ese es un error garrafal que comete Cristina, ¿eh? Un error garrafal en la interpretación de lo que pasa en la economía. No, pero eso es muy importante, porque hay palabras. Yo iba a hacer unas preguntas un poco de preparación, cuál es tu rutina los domingos. No, pero ahora vamos, las cosas. Vamos a hablar ahora. Cuando vos le pifiás al diagnóstico, después es muy difícil que hagas una correcta prognosis. Y el problema es que la voz de Cristina sigue siendo una voz potente. ¿Y qué pasó en la política? Se inundó de muchachos que no dominan la disciplina económica. En un país como la Argentina esto es muy importante. Imagínate la payasada de los diarios de hoy. La Nación o Clarín. No, Clarín. ¿Cuál diario lees primero? Los dos. Depende cuál se levante primero. No, porque depende de quién se levante primero y agarra uno. Entonces, ¿vos o tu mujer? Claro, somos dos. ¿Y quién agarra primero? Y por eso, el que agarra primero te queda el otro. Pero si vos te levantás primero, ¿cuál agarras primero? Clarín. ¿Vos primero Clarín? Sí, Clarín. Y entonces, sábado y domingo recibo Clarín, en la semana recibo La Nación y algún económico. Bien. Generalmente va o cronista, también puede venir ámbito. Vos imaginate que Clarín hoy dice, Massa va a enviar a la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires la evaluación de el conflicto que se generó alrededor de ANSES. Yo recordaba que en nuestro gobierno eso lo hacía Debido era arquitecto y del Ministerio de Planificación. Si el Ministerio de Economía, para saber si algo está bien o está mal, le tienen que preguntar a la facultad, tenemos que agarrar a los profesores y mandarlo al ministerio. Es una payasada, es una cosa espantosa, tienen que renunciar. Mirá, a partir de que tomó esa decisión, tienen que renunciar todos. No, pero por la oposición le está pidiendo. De Massa. No, pero ¿cómo la oposición le va a pedir? Él, en todo caso, que la oposición lo envíe y él avala. Es un tema de la oposición. El conocimiento de la economía está en tu equipo. Si no, andate. Yo coincido, con esto que dice Moreno. Pero ¿cómo va a ser eso? Pero si la oposición le está pidiendo que vaya al Congreso, le quiere meter una denuncia, le dice, che, pará, pero no que lo digo yo. Que lo pida la oposición, ¿cómo le va a pedir la a un tercero una opinión? Sustantiva es de la máxima autoridad económica en la Argentina, que es el ministro de Economía. Vos decís ¿Cómo que los se profesores tiene que cagar en lo que le dicen, directamente? No, en todo caso, si hay una auditoría, está la Auditoría General de la Nación, que lo hará, que está la oposición. Sí. O en todo caso, le decís a la oposición, envíen el proyecto y yo voy a hacer lo que diga. Pero él no puede desautorizar a su gente. Él, desde la ignorancia de no saber cómo es su medida, le dice a la UBA, mire, ustedes me van a dar el saber. Esta es la historia. Una cosa es que la oposición dude y otra cosa es que vos dudes de la decisión que tomaste. ¿Qué pasa si te viene un dictamen negativo? Pero no importa lo que pase, ya está. Este es un mamarracho y un gobierno tan descerebrado como el anterior, que una medida que vos tomaste no sabés el impacto y lo mandás a un tercero que no tiene expertise en el Poder Ejecutivo y en las decisiones. Ellos te enseñan cosas. Yo pasé por la facultad, ellos te enseñan cosas. Imagínate que un profesor de la facultad puede ser ministro de Economía. Casi no tenés ninguno. No. Pero es una barbaridad lo que está pasando. Volviendo al... Guzmán era profesor. Guzmán venía de la docencia. No, pero mirá cómo terminó. Precisamente, si ese es el problema que tuvimos con Guzmán. Imagínate que todos ustedes decían que era un experto en renegociación de deuda y no había hecho un cheque en su vida. Pero una payasada. Todo esto es de una payasada que nos lleva entonces a lo que estábamos analizando en profundidad. Que es lo que está intentando, que es lo del vaso de agua y la distribución del ingreso.
y esto es muy importante, me das un vaso de agua porque hay café y no tenemos plata para el café, o hay un vaso de agua porque lo único que hay es agua. Si vos llegás a la conclusión que hay café externo a este estudio y que no hay plata, entonces es un problema de distribución del ingreso. Pero si externo a este estudio no hay café, el problema es de oferta. Sí. Desde el año 2012 que tenemos un problema de oferta en la Argentina, no de distribución del ingreso. Nosotros alcanzamos el límite en el modelo nacional y popular con orientación al consumo para el año 2012. En el año 2012 había que hacer un sesgo hacia la producción y por lo tanto la inversión. Cuando vos llegás al límite, cuando dije en aquel momento, muchachos, paren la mano que estamos tirando las ensaladas. Paren la mano que estamos tirando las ensaladas. Comemos los asados y como las ensaladas ya están condimentadas y qué sé yo, qué sé cuánto, en vez de las tiramos. Ahora, primero hay que ver si comes asado. Segundo, si tiene ensalada. Y tercero, no las condimentan. Viste que vas a los asados y te dicen, no, ¿para qué la vamos a condimentar? Servite y condimentá el plato. Está bien, porque es la manera de que lo que sobra no se tira. No, se nos había ido la mano. Y gastas menos, está bien. Se nos había ido la mano. Cuando se te va la mano, empezás a tener problemas de producción. En nuestro gobierno se nos fue la mano. Y en vez de ir por la producción, Kicillof devaluó, pensó que esa era una decisión y se fue a endeudar con el mundo. Y pensó que podía seguir consumiendo endeudándote. Lo mismo hizo Macri. Lo mismo hizo Guzmán. Y lo mismo hizo Massa. Escucha, pero espera. Ya que llegó la Ahí te llegó el café. Ahí llegó el café. Un paréntesis en el análisis de la actualidad, de la política, de lo que fueron aquellos años tuyos también como funcionario. Me interesó un dato leyendo un poco de archivo para hacer esta Empezamos liviano, ¿no? Sí, vas al hueso. Y yo quería arrancar con otra cosa. Leí que vos empezaste a militar por tu hermana. Sí. Tu hermana... Ayer cumplió 50 años de casado. Me acosté como a las 4 de la mañana. ¿Sí? Claro, hizo una fiesta. Y 50 años. Si fuimos en esta mesa, ni entre los tres tenemos 50 años. Bueno. Te iba a preguntar justamente si tu hermana todavía vivía. Sí, cumplió 50 años de casado. Sí, y muy linda fiesta, estuvo muy bien, muy agradable. ¿Chupaste? Poquito, porque no manejé yo. Fuimos en una camioneta que tenemos, entonces fuimos 9 en una camioneta, así que elegimos el tipo chofer. Combi. Está bien. Sí, tenemos es lo mismo, un H1, esas cosas. Está bien. Lo mismo. Está bien. ¿Y qué tomas cuando tomas? No, ayer yo había llevado, el regalo mío fue la bebida, fue vino y champán. Vino blanco y tinto y después champán para brindar. Así que tinto. ¿Y cuando tomás eso? Sí, tinto. No tomo champán, no. ¿Solo tinto? Sí. Por ahí alguna vez, sábado a la noche o un viernes a la noche tarde. ¿Y qué te gusta más? Un whisky. Sí, depende de la comida, pero un Cabernet Sauvignon también. Ajá. Tu hermana, que fue la persona por la que vos empezaste a militar, ¿a quién vota hoy? ¿Se puede saber? Y a Moreno. Ayer me votaban todo ahí. Vos sos precandidato a presidente. Claro, si no estaban invitados. ¿Y cuando vos no sos candidato? Y voto siempre al peronismo. Al peronismo. Sí, claro, somos una familia peronista. Ya se cantó la marcha y todo. ¿Ah, sí? Claro, sí, bien peronista. Y 50 años de trayectoria, ellos eran delegados de la vieja Entel. Claro. Acá, en la sucursal todavía estaba, 24 de noviembre y Rivadavia. Ahí se conocieron, delegado y subdelegada, se terminaron casando y duraron 50 años cuando nadie lo creía, ¿no? ¿Y vos vas a ser candidato a presidente de estas elecciones? Sí, claro, por el peronismo. Por hoy soy el único. Salvo Pichetto, que vamos a ver qué es lo que dice ahora que no está Macri, qué es lo que va a hacer. Yo me encantaría que nos podamos encontrar y unifiquemos el peronismo de vuelta. Todos los que quieran ser candidatos a presidente del peronismo, nos tenemos que juntar. Peronistas, socialdemócratas, todo eso, déjalo que siga en su camino con Alberto Fernández. Así como vos decís, bueno, ¿qué saben los profesores de la universidad sobre la gestión? Coincido. Vos no sos solamente un tipo que analiza la política, fuiste un tipo que estuvo en la gestión pública, en cargos pesados, fuiste dirigente o estuviste con responsabilidades importantes. Vos sabés que al margen de las ideas es importante para llevar adelante cualquier proyecto reunir mayorías, lo que se llama, se puso medio de moda la frase construir una correlación de fuerzas favorable a lo que vos querés llevar adelante. ¿No te mortifica estar un poco aislado políticamente? ¿No te deja en una posición de mero comentarista si no juntás esa mayoría? Vos sabés que no. Vos sabés que Kirchner tenía una frase que hay que hacer lo que hay que hacer.
Porque esa historia de juntarse para primero ganemos y después vemos, que es lo que estás diciendo vos. No exactamente. Exactamente eso es lo que decís. No. Y exactamente eso fue lo que pasó en los últimos 2 gobiernos. No exactamente, no es lo que vos pensás que decís, pero el que te escucha y del otro lado está diciendo eso. Primero juntemos y después vemos, que fue lo que hizo el Frente de Todos, y fue lo que hizo Cambiemos. ¿Qué hizo Cambiemos? Juntó a algunos marxistas, que lo puso incluso de asesores en la presidencia, junto a algunos liberales, neoliberales, junto a algunos que se decían peronistas, Reitondo, Santilli, Patricia Bullrich, y cuando quería gobernar armaba un decreto que no se entendía nada. ¿Qué hizo Cristina designando a Alberto Fernández? Lo mismo. Empieza un documento, su secretaria legal y técnica que viene del PC. Violenta la propiedad privada. Por el medio viene Grabois, que constantemente ahora está con un lío ahí cerca de Chapalmalal. Y después terminás con Massa, que tiene que explicar a Estados Unidos que los peronistas no violentan la propiedad privada, y menos el que viene de la UCD. No se entiende nada. Entonces, ¿qué decía Perón para resolver este tema? Por eso es tan importante leer a Perón. Tan importante. Mucho más que a Laclau. Decía, se gana con un frente electoral, pero se gobierna con la doctrina. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ordenar la doctrina. Alrededor de la doctrina, que es lo que hacía Perón, se tienen que armar los consensos, pero alrededor de la doctrina. No es que vos juntás un comunista, juntás esto. Perón lo juntaba para el frente electoral, pero después le daba algún cargo. Está la famosa anécdota incluso, ¿viste? Con Jaureche. Después te daba un cargo donde vos, las decisiones medulares del gobierno. ¿Cuáles son las decisiones medulares? Obviamente en la Argentina hoy la seguridad. No lo era en la época de Perón, pero ahora lo es. La defensa nacional, porque a su vez tiene que ver con la integración de la Argentina, y la economía. Bueno, esto es obvio. Ahí tenés que tener doctrina. Si vos juntás un gaucho de cada pueblo, ¿a dónde llegás? Por lo tanto, lo importante es que vos puedas predicar. Si alguien empezó con 12 hace 2000 años y está todavía, no le preocupó seguir el camino que vos estás diciendo. Al contrario, dijo, miren, estas son las ideas claras y empecemos a explicar. Bueno, pero no lo tenés solo eso, porque a Washington le pasó lo mismo, a Fidel le pasó lo mismo, a Ho Chi Minh le pasó lo mismo, a Agostinho Neto le pasó lo mismo. Bien, pero cuando empezó la liberación de Argelia, la mayoría se quería quedar en Francia. Si no reunís mayoría, sos una fuerza testimonial. No, seguís predicando como corresponde en un espacio democrático lo que vos considerás que está bien. Cuando yo dije que Alberto era el peor, cosa que no voy a volver a repetir, lo dije el día que Cristina lo eligió, ahora lo dicen todos. Bueno, yo lo dije en aquel momento, entonces yo dije, la verdad que tuviste razón. Bueno, no tiene importancia tener razón, porque el pueblo sufre, pero tiene importancia no haberse sumado a ese gobierno que iba a fracasar. Y claro que fue testimonial, pero hoy puedo venir acá y decir, nosotros no fracasamos, nosotros somos la década ganada, Este mamarracho de Cambiemos y de Cristina y Alberto no soy yo, Cristina ya no puede hablar de la década ganada, porque si no lo hubiese vuelto a hacer. Pero ¿cómo me hace Cristina ahora para decir, yo hice la década ganada? Sí, Cristina, ¿por qué no lo hiciste ahora entonces? Y eso no te permitiría... Ahora no la hice yo, ojo. No te permitiría juntarte con otros dirigentes que tampoco estuvieron de acuerdo con la candidatura de Alberto Fernández. No? Si yo te estoy diciendo que ahora nos vamos a juntar. ¿Con quiénes? Y ya te dije, recién te dije, ojalá venga Pichetto, dije, y los gobernadores que se están lanzando. O sea, ¿preferís a alguien que fue candidato a vicepresidente de Macri que alguien que haya estado en este Frente de Todos? Pero este Frente de Todos es socialdemócrata y fracasó, el otro no gobernó. Pichetto no gobernó. Cuando gobernó fue la década ganada, nos permitió hacer la década ganada. Es un hombre profundamente peronista. ¿En qué te basás vos para decir que Pichetto no es peronista o es peor que los que gobernaron ahora? Si estos son un desastre y fracasaron, Pichetto nunca fracasó. Cuando Pichetto estuvo en áreas de gobierno, aunque no fue ejecutivo, sí, fue extraordinario, compañero. Y nunca dijo, no meto la mano en el fuego por nadie, como dijo Cristina, Porque Cristina lo dijo, lo metieron en cana debido. Y rompió el proyecto colectivo. A Pichetto no lo escuchaste nunca decir eso. No, pero fue de candidato a vicepresidente Macri. No, para vos eso no lo descalifica. No, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, cuando Cristina hablaba bien de Cavallo, ¿qué hacemos? ¿O no hablaba bien de Cavallo, Cristina? Sí, hablaban bien de Cavallo. Bueno, sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué pasó? Tuvimos la oportunidad de debatir economía y que cambie. Entonces, ahora también. Cuando Pichetto habla de economía es muy sensato.
Ahora, las discusiones que tengo con Pichetto es alrededor del Papa, pero él está cambiando también, Pichetto, ¿no? te pueden decir a vos en esta discusión que vos estás planteando, Moreno, ¿cuándo ganaste una elección? ¿Qué me venís a hablar? La del centro de estudiantes. El centro de estudiantes gané, de mi bien ganó Alfonsín. Yo fui el presidente del centro de estudiantes de mi universidad peronista, el único por 6 meses. ¿De qué universidad? De la Universidad de Economía de la UADE, donde yo estudié. Ahí fuiste el presidente del centro de Claro, estudiantes. no solo eso, fui el único centro de estudiantes de la UADE durante mucho tiempo. Más, por ahí voy ahora y todavía algún profesor se acuerde, fue el que hizo el centro de estudiantes. En la dictadura lo hice, ¿eh? No lo hice en la dictadura. Pero viste que vos decís, hay... Y después dirigentes- gané todas las elecciones mientras fue funcionario, porque yo era un proyecto colectivo. Por lo tanto, no juntaba votos. Salió un artículo de Asís hace 2 días, 3, Sí. diciendo, Moreno amplió su imagen durante el gobierno porque no hablaba. Así no hablaba, era un misterio Moreno. Y es verdad, yo empecé a hablar después del 10 de diciembre. No era mi rol hablar, mi rol era gestionar un área, o la que me dieron en ese momento, eran 2 distintas, comunicaciones y después la Secretaría de Comercio. Yo te he escuchado que hay dirigentes que... Yo no, pero terminemos con esto, Sí. es muy importante. Yo Sí, no sí. juntaba votos. Los votos era para el que se había decidido que iba a ser el candidato. Era Kirchner o Cristina en un proyecto colectivo. Ahora, cuando Cristina se hace socialdemócrata, lo elige a Kicillof, Alberto Fernández. ¿Quién defiende la economía peronista? Si yo no hubiese hablado, ¿quién explicaba que Alberto Fernández iba a fracasar y que no era peronista? ¿Quién lo decía? Todos los que lo defienden a Alberto Fernández hoy no son peronistas. La mayoría vienen del FREPAS. Parece que es un gobierno progre digamos. Claro. Ahora, si yo hubiese estado dentro de este gobierno, ¿quién tenía hoy la posibilidad de decir, mire que esto fracasa porque piensan mal y actúan peor? ¿Y quién defendía la bandera del peronismo? ¿Quién le explicaba a la sociedad que el peronismo es el futuro y no que es de Modé? ¿Qué decían de Moreno cuando estaba en la Secretaría de Comercio? Que era el pasado. Sí. Hasta que llegó, viste que todo, vos me decís sí, hasta que llegó Trump. Y Trump demostró que Moreno no era el pasado, sino el futuro. Y encima ahora eso se consolida con Putin. Y si faltaba alguna voz que explicara eso, está el Papa. Entonces de repente te aparece en el mundo 3 jefes, que no son Macron, ¿eh? Los 3 jefes son Trump, Putin y el Papa. Ahora, vos no haces Y ninguna... eso no tiene nada que ver con Sí. este mundo de Alberto Fernández ni de Cristina. ¿Vos no haces ninguna autocrítica de tu gestión? Pero en la ¿cómo Secretaría de no Comercio? vamos Te la a hacer? Es una pregunta. Sí, cómo no, ya lo dije. No me hagas la autocrítica de Macri que dice teníamos que haber hecho lo mismo más rápido. Digamos. No. Nosotros hicimos, ¿Qué autocrítica tenés? Nosotros hicimos bastante bien las cosas. La primera autocrítica que hay que hacerse es que tuve que recrear la Secretaría de Comercio. Eso es por error, no por virtud. O sea, que más autocrítica que esa. Cuando yo armo la Secretaría de Comercio, Sí. si no, viste, no van a pensar que Kirchner tenía pensado que en el 2006 iba a ser la Secretaría de Comercio. Se dispara. Porque, ¿qué me pasa? El otro día vino un muchacho de 40 y pico de años, que es la edad que debe tener vos. Sí. Y entonces me dice, Moreno, usted fue secretario de Comercio, de Comunicaciones, sí. ¿Cuándo le dio la instrucción Kirchner de hacer el satélite? Y yo me lo quedé mirando. Y le digo, ¿cómo cuándo me dio la instrucción? Entonces, sí, nosotros, los jóvenes, en ese momento muchos nos dicen que Kirchner lo llamó a usted y le dio la instrucción de hacer el satélite. Y yo le digo, pibe, en ese momento el pueblo argentino no comía. Mirá si Kirchner iba a estar pensando en hacer un satélite. Ni debido estaba pensando en hacer un satélite. Yo le cuento la anécdota, que comienza diciendo, después de 1 hora y media que me costó llegar para hacer 10 cuadras desde donde hoy está el Centro Cultural Kirchner, que era la Secretaría de Comunicaciones, al despacho de Devido, que es en el Ministerio de Economía, después de 1 hora y media, porque eran movilizaciones, 2003, movilizaciones por todos lados, no podías andar, llego, rápido me dice Devido, rápido, loco, dale que estoy apurado, tengo un quilombo bárbaro, ¿qué pasa? ¿Para qué querés? ¿Qué querés? Y le digo, Devido, tenemos que bombardear Tokio. Y Devido ahí, se ajustaban los anteojos, ¿viste? Que lo que usan anteojos se hacen así con los dedos. Sí. Se tocan ahí. No, yo, loco, no dejate de joder, tengo un quilombo bárbaro, ¿qué es? Rápido, ni te sentés. Y entonces le cuento. Bueno, haz lo que quiera, me dice. Entonces llama en ese momento, había unos teléfonos enormes, que no, calculo que ya los habrán cambiado, que es donde se conectan todos. Y llama el Furia, ¿no? Como le decía, ¿qué hace de Furia? Le dice. ¿Qué hace? Che, te estoy esperando, va a parar que estoy con el loco, ahí voy para allá, que es Moreno. ¿Qué dice? Que hay que bombardear Tokio. Se rió, me dice, despachalo hoy, se vení, que tenemos cosas para hacer. Todo a manos libres, yo estaba ahí, chao, me fui. Mirá si iban a estar
en el año 2003, en agosto del 2003, pensando que tenían que hacer un satélite. Como éramos un proyecto colectivo, no había, y estaba a hacer un satélite en el marco de la doctrina, esto fue muy claro. ¿Vos pensás que Kirchner tenía alguna idea de la Secretaría de Comercio? Esa es la primera. Pero por ahora eso está bien. Que la tuvimos que hacer. No, pero tuya es de la Cuando gestión fui secretario de Comercio, Sí. pero si yo la hice. En la primera autocrítica es haberla hecho porque estábamos mal. Y no haberme ocupado antes de emprolijar la cosa. Sí. De haberlo dicho. Este es el problema. ¿Qué más autocrítica querés que decirte ahora? Sobre los resultados no tenés ninguna, porque Cristina se fue con 35% de inflación, ¿eh? Pero eso decirle a Kicillof, yo me fui en el 13, pero aparte eso decirle a Kicillof que devaluó y nadie lo obligó a devaluar. Yo le dije, estás un irresponsable si devaluas, pibe, te metés en la economía de sombrero. Esto empezó con Kicillof. Esto no empezó con Macri, ¿eh? Esto empezó con Kicillof. Yo me fui en el 13, decime con qué inflación era en el 13. Bueno, ¿viste? No, es distinto. Cuando yo estuve en la Secretaría de Comercio, que es por errores del modelo, no por virtudes del modelo, nunca pasamos del 11. Ellos decían 25, ahora, cuando Massa decía que Moreno mentía, esos números como cuando reales. Massa decía que Moreno mentía, hoy daría el brazo derecho Massa por tener 25 de inflación. Mirá lo mal que estaríamos en ese momento, que resulta que ahora, no con la inflación de Moreno, con la inflación de ellos, darían su brazo derecho. Massa, mirá, el otro día vi una foto de Massa, la piba Donda y Patricia Bullrich, diciendo, Moreno no miente, la inflación es del 22%. Sí. Moreno miente, no, Sí. no va. Bien. Hoy, si Massa te canta a vos una inflación anual del 22%, es No, emperador. claro. Miralo, pero entonces, con la inflación de ellos, que decían que nosotros mentíamos, y si yo te digo que Moreno no miente, si yo te digo a vos que nunca me aceptaron un debate, ni el chanta de Salvia, ni nadie sobre la pobreza del 30%. Titular y que del yo- observatorio de Sí. la UCA. Y que yo... Pobreza. Chanta, todo el mundo sabe que miente con los números. La última conversación de esto fue con Fontevecchia, Sí. al aire. Le dije, mire, Sí. ese es un chanta. Si usted hace el debate entre Salvia y Moreno, encantado. Me llamó y me dijo, no quiere. Y por eso le digo que es un chanta, porque dice cosas y después no quiere debatir. Pero no hay un solo equipo económico de la oposición, actual oficialismo o lo como fuere, que vengan a decir en un debate que Moreno mintió. Y si no te ofrezco que llames ahora y vengo pero cuando quieras. Vos sabés que Cristina ya no usa, no toma porque como usa la referencia ciudad. esos Y números. si fue capaz de decir no pongo las manos en el fuego por nadie, lo primero que entregó Cristina fue sus estadísticas. Lo segundo que entregó fue los compañeros. Y obviamente lo tercero es el proyecto y eligió a Alberto Fernández. Es cruel lo que digo, muy cruel. Es muy duro, es muy duro. Primero entregó las estadísticas, con Ana Edwin viva, ¿eh? Después se nos murió Ana Edwin. De acuerdo a esos datos del Sí. INDEC de ese momento, ¿a cuánto había llegado la pobreza en la Argentina? Y para abajo, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el 2013 estaba entre el 7 y 8%. No se llegó a medir en la última. ¿Y vos creés que realmente era esa el Pero número? sin la cifra? duda, sin ninguna duda, no hay posibilidad de que no sea esa la pobreza. Porque si vos dejaste el 30%, como dicen ellos, ¿cómo ahora va a ser el 38%, después de Macri y Alberto? Y habiendo aumentado 14 puntos porcentuales la medición, cuando vos, ¿qué hizo Macri después del blackout? Sí. Cambió la manera de medir la pobreza, que vos Sí. la podés, pero no bajó la vara, la subió, para demostrar que había una pobreza superior. Hizo una canasta. Más exigente. Pero eso no lo digo yo, lo dice el estudio del INDEC. No, eso es así, sí. Muy bien, entre cómo medía Macri la pobreza y cómo la medía Alfonsín, que es como la medimos todos. O sea, ¿por qué no se cambia la medición de la pobreza? Porque si no, no podés... Muy bien. Nosotros sabíamos que la medición de la pobreza que hizo Alfonsín, propio por ser radical, no estaba bien hecha. Pero no importa, porque los errores, a lo largo del tiempo, no es que se compensan, pero están asumidos en la función. Entonces podés comparar. Esa pobreza, y la de Alfonsín, y la de Macri, tiene 14 puntos porcentuales de diferencia. Cuando hoy el INDEC te dice que es 38 la pobreza, en realidad es 24. O sea, yo te tengo que mirar a los ojos y decir, o sea que pasó Macri, pasó Alberto y ahora estamos 6 puntos menos que cuando se fue Cristina. Vamos, pibe. Ahora, Eso es un mamarracho, por eso Salvia no viene. Yo no puedo creer que hayan perdido las elecciones del 2015 con 7% de pobreza. No, yo te dije cuando yo me fui del gobierno. bueno, Sí. pero no terminó el gobierno cuando vos te fuiste. Bueno, pero él me preguntó eso. Sí, yo le pregunté el 2013. ¿Cuánto Claro, era la él me pobreza? preguntó, después vino que si lo devaluó hizo un Eso desastre. fue en 2014. Claro.
Enero del 2014, Kicillof devalúa. Y cuando Kirchner decía, no jodan con el dólar, ¿qué era Axel Kicillof? ¿Oficialista o opositor? Opositor en el gobierno de Kirchner, sí. Muy bien. ¿Por qué era opositor Kicillof al gobierno de Kirchner? Ayer me lo contestó un periodista cuando le hice la misma pregunta. Me dice, Moreno, Kicillof es marxista. No, le digo, te mintió 2 veces Kicillof. Primero cuando dijo que era marxista. Porque él decía, no, soy opositor porque yo soy de la CTA, soy consultor, qué sé yo. Y después cuando ingresó al gobierno, dijo que era marxista. Volvió a mentir. Porque es socialdemócrata. Él no se define como marxista. Conmigo sí. Y después fue socialdemócrata cuando gobernó. Kirchner dijo toda la vida, no jodan con el dólar. ¿Vos te acordás de eso? Sí. ¿Y por qué Kicillof jodió con el dólar? Porque no es peronista y no, cuando ahora, Kirchner decía, no jodan con el dólar, el tipo fue y jodió con el dólar. Ahora, eso de joder con el dólar y con la clase media se prorrogó con Macri y con Alberto. Y ahora llegamos a este mamarracho. Ahora, pero pará, vos hablas todo el tiempo del peronismo en términos de pragmatismo, digamos. Decir, bueno, lean a Perón, si vos lees a Perón, básicamente es un tipo bastante pragmático. Obvio, práctico. Ahora, no es pragmático. Bueno, práctico. Somos un conjunto de hombres prácticos. No, ahora, pero no es lo mismo. No, pero está bien, pero la pregunta es otra. Vos le criticás a Cristina la elección de Alberto Fernández y decís, bueno, fue un error. Estás criticando lo mismo que tiene como componente central la historia del peronismo, el pragmatismo. No, pero otra vez, primero, no es pragmatismo, es práctico. Somos un conjunto. Bueno, ¿y no fue práctica con la designación de Alberto Fernández? No, eligió un social. ¿Ganó la elección? No, porque ese es confundir los fines con los medios. ¿Qué es el problema de la socialdemocracia y que está en esta mesa rondando? Que no tenemos principios. Que todo es resultadismo. Los dos. Sí. La estructura conceptual son de resultados. Yo soy resultadista. Bien, pero los peronistas no. Pero vos también sos resultadista. Vos estás diciendo, cuando yo me fui en 2013, la inflación estaba en 11. Pero escúchame, esa es la visión objetiva de que estás haciendo las cosas bien. Sí. Por eso él me estaba diciendo hace un minuto, pero no, mirá, si fueras resultadista, juntate y hacé las mayorías y te importa un bledo cómo van a gobernar. No, eso lo agregaste vos. No, claro que lo agregué. Bueno, sí. Pero por eso no soy resultadista. Precisamente, nosotros somos hombres y mujeres de la doctrina. Nosotros no pensamos que no hay principio y valores y no confundimos los medios con los fines. Ganar una elección es un medio, para los socialdemócratas es un fin. Porque son resultadistas, yo no. Nosotros los peronistas... ¿El peronismo sin resultado? No. ¿Sin bajar la pobreza? Cuando haces... Pero a ver si no entendemos. El peronismo cuando gobierna baja la pobreza porque es la doctrina superior. Ustedes están confundiendo que buscar un resultado con que vos gobernás con tu doctrina y como demostrás que sos correcta, los resultados son los que querés. Nosotros gobernamos con la doctrina y por lo tanto los resultados se dan, que es distinto a buscar un resultado. Para el peronismo, la elección es un medio y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria es un fin. Si vos elegís a menotista, si vos elegís un socialdemócrata, nunca los resultados van a ser buenos. ¿Sos menotista? No. Ah, menotista, perdón, pero decir que menotista. Bueno, lo que pasa que ahí hay un tema, porque es igual que en la economía. Parecería ser que los menotistas arman los equipos de adelante para atrás y Bilardo de atrás para adelante. Y yo te acabo de decir que la autocrítica es haber hecho la Secretaría de Comercio. ¿Qué hacemos los peronistas en economía? A veces vas por demanda y a veces vas por oferta. Okay. Por lo tanto... Ese ejemplo, si Menotti es de adelante para atrás, yo te digo, no. A veces vas por demanda. Pero primero la doctrina. Pero no hay duda, porque si vos no ponés la doctrina adelante, tu centro no es la economía. Escúchame. ¿Por qué devaluó Kicillof sabiendo que aumentaba la pobreza? Si vos vas a devaluar y aumentás la pobreza, porque no aumentó las retenciones, o sea, si vos podés devaluar y ponés retenciones, lo charlamos. Ahora, si vos devaluás y no tocás las retenciones, dejás de controlar todos los precios, haces esa estupidez de precios cuidado que son 500 precios. Bueno, obviamente vas a castigar al pueblo. Y ahí aumenta la pobreza. ¿Por qué Kicillof devalúa y aumenta la pobreza? Sabiendo que va a aumentar la pobreza. ¿Por qué? Y porque es socialdemócrata y porque su ordenamiento es el capitalismo de banqueros. ¿A quién benefició la devaluación? ¿Por qué inmediatamente después de devaluar se fue a arreglar la deuda del Club de París? Porque si no arreglaba la deuda del Club de París, ¿cómo se vino arreglando la deuda del Club de París? Fue a discutir 6.000 millones y terminó viniéndose con 9.000 millones de deuda. Después fue a arreglar
YPF le dio los bonos. ¿Y por qué le pagó con bono a YPF? Porque Brufau, que era el presidente de YPF, tenía que descontar los bonos esos en el mercado mundial. ¿Cómo descontaba los bonos en el mercado mundial si no arreglaba con los fondos buitres? Fue y arregló con los fondos buitres. Escúchame, te quiero preguntar algo sobre Por vos, eso no hubo sobre otros. Por eso no hubo diferencia con Macri. Este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof y termina con Massa. Ahora, yo lamento que ya estamos 11:30 y no hablamos del futuro. Es todo el pasado. Vamos a hablar del futuro. Porque ¿sabe qué les pasa? El pasado les vuelve. Porque después de este fracaso rotundo a esta mesa de su gobierno, que tenían tanta expectativa, no yo. A esta mesa está diciendo esta mesa de Leandro Renú tenían y de tanta expectativa con el gobierno de Alberto Fernández. Tenemos que hablar de la década ganada y terminan diciendo volvamos a la década ganada. Y volver a la década ganada es volver al peronismo. Escúchame, te quiero hacer una más sobre vos y ahora vamos sobre el futuro y sobre lo que va a ser el escenario electoral. Viste que te cuestionan mucho por tus formas, tu manera. ¿Quién me cuestiona? Bueno, desde dirigentes políticos, empresarios, incluso también periodistas. No, periodistas seguro, empresarios no conozco ninguno, pero bueno, vamos. Sí, dirigente político sí. Sí, pero claro, dirigente político, si yo fui secretario de Comercio 7 años y medio y vivo de la mía, imagínate. Escúchame, esto de ¿cuántos decir, conoces que vivan de la suya? Macri, por ejemplo, no. De decir Moreno es un patotero, ¿sí? Bien, dale. ¿Estamos? Yo lo que te quiero preguntar es genuinamente, ¿vos pensás que esto de levantar el tono, hacerse el guapo, es una necesidad en un funcionario público que tiene que enfrentarse con grandes empresarios, con los tipos que te fijan los precios de los alimentos, o es simplemente tu manera de ser? No, nunca levanté la voz ni soy muy guapo. ¿Cómo no? Vimos todo la asamblea del Grupo Clarín. Eso no es una reunión en la Secretaría de Comercio por precios, ¿no? No, bueno, está bien, pero es otra reunión en la que vos eras funcionario. Pero esa es la reunión de consorcio. La de casco guante. Sí, ahí estoy condenado, ya me condenaron. Vos, por el cotillón también te condenaron. Vos levantás el tono, te haces el guapo, no, te imponés físicamente. Yo era accionista. Está bien. No fui, pero no, estás en un error lo que estás diciendo. Está bien, pero no, para mí es un detalle lo que. Pero ¿cómo va a ser un detalle que en la asamblea de accionistas vos seas propietario a que vos seas un funcionario ejerciendo la Secretaría de Comercio? Vos decís que la única vez que levantaste el tono fue en esa asamblea de Clarín. Y otra vez que atendí a un empresario frigorífico en mi escritorio. Ahí está. ¿Y qué hiciste ahí? Él me dice, no, porque ahí se fue gestual. Ahí me dice, ¿por qué me atendés en el escritorio? Porque estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Por esto, esto y esto. Y para que me vuelvas a atender en los sillones, ¿qué tengo que hacer? Dar vuelta a la decisión. Listo, vamos a sentarnos en los sillones, está dada vuelta. Pero fue gestual. Yo atendía siempre en los sillones. El mayor maltrato que vos le propinaste a un empresario es atender en no el hay duda. O sea, lo del arma arriba de la mesa no existe. Pero bueno, eso es ya lo desmintió. Eso es Berbisky, no le vas a creer a Berbisky, ¿no? Ya lo desmintió, pero ustedes son periodistas jóvenes, no le pueden creer a Berbisky. Mira, yo no iba por ese lado del arma porque me parece que vos ya lo hablaste muchas veces, pero yo genuinamente pensé que vos me ibas a decir, ¿y qué querés? Que les hable con un tono dulce a los empresarios. Vos decís con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Para eso digo, los radicales. ¿Vos pensás que hace falta ninguna gestualidad física? Ninguna manera. Para ninguna manera defender los intereses públicos. No, si el principio de autoridad no hace falta de gestos. Vos estás sentado en tu despacho y estás solo. Ellos vienen todos los que quieran. Yo tenía reuniones con 400, 500, aunque vos no lo creas. Cuando juntábamos la mesa del trigo, venían más de 500. Bueno, me estoy enterando ahora entonces. Guillermo Moreno nunca le levantó la voz a una empresa. Nunca llamaste por teléfono enojado y levantando el tono, ¿no? Pero mira, llamar por teléfono enojado, levantando el tono, no sé. Sí, puede ser una vez con el dengue a un laboratorio que me había multiplicado por 4 el precio del paracetamol o tafirol. Me llamó Coqui Capitaní y me dijo un desastre lo que está pasando. Lo llamé y le dije, ¿dónde vas a comer? En tu casa. Poné otro plato. ¿Por qué? Vamos para allá y me tenés que explicar lo del tafirol. ¿Qué pasa en el tafirol? Multiplicaste por 4 el precio en el Chaco. Me acaba de llamar el gobernador. Dame 5 minutos que lo resuelvo, es el distribuidor de Rosario. Y a los 3 minutos... Como que se tomó que le ibas a buscar a la casa. Yo le dije, voy a comer, vos decís lo que quieras. Ponía otro plato que el tipo estábamos con el dengue y me había aumentado por 4 el precio del tafirol. En 10 minutos se terminó todo. Igual con el tiempo vas contando algunos casos.
O sea, yo creo que si te preguntamos 2 o 3 veces más, tenés 10 Haces ejemplos memoria. más. Pero no hay, claro. eso no es un ejemplo de lo que él está diciendo. Él me está diciendo, nunca te enojaste con un empresario cuando me aumentó 4 Como veces el accionista Tafirol. del Estado en el Grupo Clarín. Y sí. eso me viste. Mm. Ya estaba defendiendo los intereses del Estado Y- dentro de su... Pero nunca y te de- peleaste y el de consorcio, nuevo. vos sí también, ¿no? Sí. Pero por Vivo eso. en casa, vivo en casa. Bueno. ¿La gestualidad física hace a la defensa de los intereses del Estado? No es necesario, no. No, No es tu necesario. manera de ser simplemente. Puede ser, pero no es de mover los brazos. Siempre me dicen que no mueva los brazos en televisión, viste que yo los muevo igual. Pero no me parece, no. No es Mirá, algo que vos reivindiques. No, pero si yo tenía reuniones de 1 minuto con los laboratorios, que no saben qué hacer con los laboratorios medicinales, yo los atendía a todos 3 veces por año. Y las reuniones con ellos duraban 1 minuto, 2 minutos. Ahora, pero tenés tipos que son pesados. Bueno, la semana pasada se murió Blaquier, Ledesma es una empresa que te marca. Nunca tuve, mira, con Blaquier me acuerdo casi un poema de amor que le mandó a Cristina. Un poema, me lo mandó a través mío, ¿eh? Mirá. De amor, obviamente con respeto, ¿no? No estoy hablando de amor. No. Un problema de respeto. No amor romántico. Yo creo que Cristina todavía lo tiene, lo había hecho él en el momento en un papel, puño y letra. Ajá. Y le hizo un poema que me lo mandó. Me dice, ¿se lo puede acercar a la presidenta? ¿Cómo no? Y se lo llevé. Ujú. Cuando vaya se lo doy. Y Cristina le pareció un poema bien interesante, aparte bien interesante, retrataba la figura ya viuda Cristina. Bien, para cerrar este punto de... No son, los empresarios en general, los más pesados son los de la carne. Los matarifes, todos esos muchachos Ajá. bravos. Pero cuanto más arriba están, no son pesados. Ahora, obviamente las asambleas de Clarín, todos lo sabemos, se hacían con armas largas, ¿no? ¿Sabías eso? No. Bueno, ¿A qué te viejo, hay que referís? leer ámbito financiero. Yo escúchame, ámbito financiero lo sacaba en la tapa, Julio Ramos, ¿no? Bueno, sacaba las fotos de multicanal con las asambleas de accionistas con armas largas. ¿Vos hubieses elegido casco o guante? Bueno, vos sabés que son las dos cosas. Porque yo llevé las dos cosas. Porque el juez había dicho que no había que lastimarse. Y entonces llevé las dos cosas. Ujú. Para que no se lastiman. Unos guantes de payaso, eran del mundo del juguete, y unos cascos. Se va a terminar el programa y no hablamos nada del futuro. Dale, ¿eh? a ver, ¿de qué querés hablar? No, ustedes hablen. No. Yo lo que le digo es la cabeza de ustedes. Como no pueden, miren lo que les pasa. A mí me sirve esto. Pero ¿cuál es el futuro para vos? No, Porque no le nos estoy... preguntes a nosotros. No, está para- sí, porque ¿quiénes son los oyentes de ustedes? ¿Son los Jóvenes. muchachos, Montón de gente. son los muchachos de La Nación Más? No, Bien. ¿Son los muchachos de Radio Mitre? no. Bien. ¿Podemos decir que los muchachos de ustedes son progres? ¿Qué sé yo si se Bueno, vos tenés definen que así? saber tu audiencia, la música No, que le metés. pero vos le pones un término que para vos es despectivo, lo de progre. Pero no hay problema, vos no le des despectivo. Vos no sabés, no te pongas en mi cabeza. Si quieren una sociedad más justa. Muy bien. Son oyentes que quieren una Muy sociedad bien, más justa. pero puede ser que estén confundidos pensando que es el progresismo, una sociedad más justa, y que no necesariamente piensen que es el peronismo. ¿Sabés la cantidad de votos que me estoy llevando y peronizando en este momento a través de Ajá. ustedes? Un rayo peronizador. Si no, ¿por qué voy a venir a un programa a las 11 de la mañana Sí, que te dan un vaso de agua. de un domingo si no es para peronizar a la audiencia? Está bien. Y fíjate, el instrumento para peronizar a la audiencia son ustedes dos. Sí. Mirá. Porque nos pasamos hablando de la década ganada, que fue lo único extraordinario de este siglo, todos los demás fracasaron. Y el problema que tiene Cristina, Pero vos la querés peronizar Pará, sin Cristina, pará. sin ninguno. el boludo. problema que tiene Cristina es que fracasó ahora. Escúchame, ¿cómo se soluciona la inflación? Pero esto es muy sencillo, lo primero ya lo Ahí hicimos. ya te gusta la conversación. Eso ¿no? Ya lo demostramos. Primero, un gobierno peronista. Y segundo, es imprescindible resolver en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, porque este acuerdo que hizo Guzmán, que está mal hecho técnicamente, Ajá. el acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario, primero, el acuerdo no lo hace el Fondo Monetario, lo hacen los técnicos de economía. Sí. Vos te Sí. imaginás que el Fondo Monetario, ¿qué puede saber de la Argentina? Lo mismo que sabe de Uruguay, Paraguay. Son muchachitos que empiezan a estudiar algo y que ven algunos numeritos, no Sí. saben nada de la economía argentina. Del Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va. Ese acuerdo lo hizo Guzmán, mal hecho técnicamente. ¿Por qué? Porque no queda claro quién pone la plata. Cuando vos en una relación deudor-acreedor no está claro quién pone la plata, el acreedor te tiene que asfixiar porque no te queda claro de dónde la sacás. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar en claro que vamos a pagar la deuda, pero que el esfuerzo no lo pueden hacer los jubilados, ni los pensionados, ni los trabajadores. ¿Quién lo tiene que hacer?
los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Qué haces? ¿Subir retenciones? Ese es el segundo paso. Primero ponés la ley de arrendamientos rurales, que le bajás el costo a los productores. ¿Qué son los arrendamientos? Los alquileres. Sí. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ponés una ley de arrendamiento que siempre tuvo la Argentina para bajar rápidamente los costos del alquiler. Una ley de alquileres para... De arrendamiento se llama. Seamos precisos. Alquileres es la urbana. Para que lo entienda el que no maneja el lenguaje pero es que técnico. si no, después dicen Moreno puso una ley de alquileres, tu muchacho acá. Ajá. Y piensa que estoy poniendo una ley de alquileres para acá, para Almagro. Sí. Cosa que la que lo quiso hacer fue la ministra de Economía, Felisa Micheli. Sí. Dijo que era Moreno, me llama aquí y me dice, ¿por qué quiere poner una ley de alquileres? Le digo, yo no quiero poner nada, estoy elaborando, ¿qué me está hablando? Y entonces me dijo, discúlpeme. Y después me llama y dice, usted no tuvo nada que ver. Porque él estaba en contra de una ley de alquileres. Seguí, yo te corté el hilo, seguí. Bueno, por eso, es arrendamiento. Después cualquier cosa van al diccionario y buscan arrendamiento. Okay. Porque si vos pensás que es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, dale. Sí, parece Alberto Fernández, que piensa que todo es lo mismo. Entonces, alquileres es urbano, arrendamientos son rurales. Y no digo en todo el campo. Sí. Digo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Okay. Muy bien, que es una zona específica. Bien. Ahí hay una función de producción feudal. El dueño de la tierra se lleva entre el 40 y el 50% de la producción. Por lo tanto, el productor pasa a ser el siervo de la gleba. Sí. ¿Está bien? Bueno, sí. Muy bien. Lo que haces es penetrar con el capitalismo moderno en la zona núcleo. Ponés una ley de arrendamiento en estándares internacionales. Lo que yo te estoy contando pasa solo en la Argentina. Uh-huh. En ningún lugar del mundo pasa esto, que el dueño de la tierra se lleva la mitad de la producción. Cuando vos haces eso, le bajás rápidamente los costos al productor. Bien. Y entonces podés subir retenciones. Con esas retenciones generás dos efectos. Lo primero, vas a recaudar. Obviamente que recaudas pesos, pero no hay ningún problema, lo vas a cambiar en dólar, porque estás vendiendo dólares. Y podés recaudar dólares también, no tenés ningún inconveniente que te pongan dólares. Vos recaudás en dólares, en convenio, como ya lo hice con la soja, con el aceite de soja, lo hice y duró 7 años. Vos armás un fideicomiso con el sector privado donde todas las retenciones van ahí, van al sector privado. Sí. El sector privado recibe esa plata para asignación específica, únicamente pagar la deuda. Cuando el Estado retira la plata de ese fideicomiso, administrado también por el sector privado, donde el fiduciario va a ser el Banco Nación, pone un bono a 25 años. En dólares, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario. Cuando yo me siento con el Fondo Monetario y decirle, mire, la plata de ustedes sale de estas retenciones, que es en dólares, porque vendemos en dólares. La va a administrar el sector privado. Yo le voy a poner un bono y ese fideicomiso reparte entre los propietarios de la tierra, que algunos dicen que no existen más, ese bono. Vos vas a ver que cuando pones ese bono y se lo tienen que repartir, aparecen todos los propietarios. A los que dicen que ahora que no hay, aparecen todos. Y con esos dólares, únicamente de las retenciones, se paga la deuda. No se utiliza para nada más. No es que se pagan los salarios, esto, el viaje del avión, el barquete. Eso no. Eso volvemos a la época de Kirchner. Donde, mirá, cuando yo fui secretario de Comunicaciones, ni la secretaria me dejaba poner Kirchner. Yo tenía que trabajar con la... Cuando fui a comercio, le dije, viejo, déjeme poner alguna persona, esto lo había disuelto Caballo, me dice, bueno, ¿cuánto quiere poner? Esto, bueno, despacito y caminando por las piedras. Pusimos 20 compañeros, cuando yo me fui, Kicillof con Costa pusieron 450 en una semana. Hay que volver a la historia de Kirchner, como gobierna el peronismo. Tenemos que volver a cuando Kicillof era opositor. Cuando Kicillof era opositor, el país crecía y vos eras feliz. ¿Por qué? Porque no entienden la economía. Tenemos que volver a la economía peronista. Te pregunté cómo bajar la inflación y me volvés a hablar de Kicillof. Si yo te acabo de explicar que cuando pones retenciones bajar los precios. Eso es para el acuerdo con el fondo que vos querés hacer. Y a su vez al poner retenciones. ¿Con eso solo y nada más para bajar la inflación? Lo otro que tenés que hacer es resolver el tema de la energía. Y el déficit, vos hablás del déficit. Del equilibrio fiscal. Claro. Bueno, está bien. Y con las retenciones lo resuelvo. Ajá. Porque si parte del déficit son los intereses de la deuda. Bien. Y el resto, que es lo operativo, tenés que ir a administrar la casa como corresponde. Vos no podés gastar más de lo que recaudás. Pero por eso tenés que tener un gasto austero, ¿Y como los planes tenía sociales Kirchner. lo sacarías vos? Pero ¿sabés cómo se sacan? Muy fácil.
reindustrializando el país. ¿Cómo reindustrializás el país? ¿Cuánto tenía el gasoil Moreno? El litro de gasoil, ¿cuánto estaba en la época de Moreno? Ni muy idea. Bueno, yo te lo cuento. 60 centavos de dólar el dólar de exportación. ¿Cómo llegas a 60 centavos de dólar? Haciendo costos. ¿Quién fue el último funcionario que hizo costos del petróleo en la Argentina? El barril de petróleo en la Argentina. ¿Cuánto cuesta? No sabes. No. ¿Viste? Y son periodistas informados. Sí. Y hace 3 años y medio que están en el gobierno Alberto Fernández, pero hace casi 10 que estatizaste YPF al menos 50. Sí. Y Galucho nunca te contó los costos, no solo Galucho, el actual presidente tampoco. ¿Sabes cuánto es el barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? $35 como máximo. ¿Sabes con qué datos lo hice para no hacerlo con los datos de YPF? Con los datos de Bulgeroni. Me los dio todo. Con $35 el barril de petróleo con exploración y explotación te da la tonelada equivalente de petróleo que te permite ordenar toda la energía sin necesidad de subsidio. Porque estos dicen que dan subsidio, pero no me dicen cuánto cuesta un mega en el Chocón. ¿Cuánto cuesta un mega en el Chocón? Hacer un mega en el Chocón. ¿Cuánto? No saben. ¿Sabe quién lo sabía? Moreno. ¿Te cuento esa anécdota? Decime. No sabes que termino de hacer, me llevo 15 días hacer los costos del sistema eléctrico. No, entonces me llama Cristina junto y le digo, bueno, está terminado el trabajo del sistema eléctrico. Me dice, bueno, que lo revise Kicillof. ¿Cuándo no? Le digo. Lo llamo, Kicillof era viceministro de Economía. Lo llamo a Kicillof, le digo, che, Axel, la presidenta quiere esta cosa. Bueno, me dice, con gusto. Che, me dice, perdón, me dice que lo revise Vudú, me dice Cristina. Lo llamo a Vudú, me dice, che, habla con Axel, y esto es lo que te acabo de contar. Y entonces Axel me dice, che, pero no nos vemos hoy en el Banco Nación. ¿Te acordás que estaban refaccionando la oficina de Vudú y se mudó al Banco Nación? Sí, nos vemos, tengo una reunión ahí. Dale, tráeme la carpeta ahí. Dale, te la llevo. Y entonces, cuando llego a la reunión, estaban ellos dos. Axel me dice, ¿trajiste para revisar los informes de los costos de energía? Sí. ¿Dónde están? ¿Te los bajo ahora? Le digo, sí. Bueno, pará, fui a la puerta y digo, muchacho, entre. Entrábamos con la zorra, ¿viste? 5 carretillas. Claro, la zorra, sí. Y entonces le hice 1 metro cúbico de expediente. Y me miraba así y me decía, ¿qué es eso? Y te traje los microdatos para que puedas revisar. Si no tenés los microdatos, yo estudié todo el sistema energético. El Chocón, Piedra del Águila, Atucha, Central de Mar, Costanera, Dock Sur, bla, bla. Todo eso era 1 metro cúbico de expediente, tardamos 15 días. Yo creo que hoy, si lo llamás a Kicillof, te dicen, mira, no sé qué hicimos con eso. Pero, ¿por qué hicimos ese costo? Porque no te pueden decir que la energía está cara o está barata si no hay costo. Nadie sabe cuánto vale. No, nadie Todo no. El mundo dice, en nuestro gobierno sí. No, pero nadie sabe. Si vos me decís cuánto vale la energía, yo no sé si es caro. Ahora, pero en nuestro gobierno sí. Por eso esta historia de los subsidios se termina, para el sector empresarial, se termina haciendo costos. Y los planes sociales se terminan industrializando el país. ¿Cómo industrializarse el país? No exportando vaca muerta, que es lo que quieren hacer ellos, un gasoducto, llevarlo a... Esa es una estupidez socialdemócrata que te dicen que la Argentina tiene que ser postindustrial. En tu programa en la televisión vos estabas cuando uno de los periodistas me dijo, pero usted está seguro, Moreno, que la Argentina tiene que ser industrial. Para nosotros tiene que ser postindustrial. Él es testigo. Ese progresismo, que es igual que Milei y que Macri, neoliberal, no quiere una Argentina industrial. Si no hay una Argentina industrial, no hay trabajo para todo, entonces hay planes para todo. Por eso el peronismo es producción y trabajo. ¿Por qué volvemos a Kicillof? Porque cuando devaluó, destruyó el vector de producción y trabajo y entró en el de especulación y renta, que termina ahora con Massa. Este ciclo económico tuvo 3 ciclos políticos. Los 2 últimos años de Cristina, los 4 de Macri y todos estos de Alberto. Por eso iban a fracasar. ¿Se entiende por qué el peronismo tuvo que irse de este gobierno? Sobre todo los economistas. Porque un intendente, un gobernador que es abogado, arquitecto, en el movimiento no tiene por qué tener la especificidad de la economía. Era una obligación de los economistas peronistas demostrar que esto iba a fracasar y mantenerse alejado para hacer una esperanza. Y hoy la esperanza vuelve a ser el peronismo, incluso para esta mesa. De las 20 verdades del peronismo, elegime una, si podés, y decime por qué, y ahí cerramos. Pero obvio, hoy te tendría que decir que para la vieja era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Sí. Y la cambió el general, para un peronista no hay nada... Para un argentino. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y hoy es, para los pobres del mundo, solo el peronismo. Porque nosotros también somos una doctrina global. Somos una doctrina superadora de las categorías europeas para comprender Occidente. Por eso no somos liberales, no somos marxistas, no somos socialdemócratas, no somos neoliberales, ni somos el nacionalismo de exclusión, todas de categorías europeas.
unas categorías distintas, que es el nacionalismo de inclusión, deberían nacer en un pueblo distinto, nuevo, mestizo. Esos son los pueblos americanos. Y cuando yo te empecé a decir que viene un occidente distinto, que es un occidente ampliado, y que tiene 3 jefes, que es Putin, que es Trump y que es el Papa, te digo, ese occidente no se va a basar en las categorías europeas que se enseñan habitualmente. Se va a basar en las nuevas categorías del nacionalismo de inclusión. Y nosotros, como peronistas, tenemos 70 años de venir estudiando lo que es el nacionalismo de brazos abiertos. Por eso hoy estamos en condiciones no solo de peronizar la Argentina, sino de peronizar el mundo. Y empezamos en este programa peronizando la audiencia y quizás a ustedes dos. Guillermo Moreno, muchas gracias por haber venido. Gracias.